Amigos, allí lo escuchaban ustedes, van a darle continuidad a estas manifestaciones frente al Palacio de Tribunales aquí en la ciudad de Paraná, precisamente para exigir justicia, pero por otra parte también insisten en un cambio de carátula. Es por eso que nosotros vamos a establecer la comunicación a partir de este momento con quien se desempeña como abogado querellante en el marco de esta investigación, en el marco de esta causa. Él es el doctor Cristian Hermácora, que tiene la gentileza y la amabilidad de compartir y analizar este tema junto a nosotros en Ahora al Mediodía. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. En principio, ¿quiere darnos cuenta de cuáles han sido los últimos avances en cuanto a esta investigación? ¿Qué puede decirnos respecto a ello? Bueno, nosotros estamos transitando los plazos legales de espera de los informes definitivos. Quedan pendientes producir las pericias accidentológicas, queda pendiente informe de toxicología, queda pendiente una reconstrucción, no del hecho, pero con el fiscal estamos trabajando en una reconstrucción de la velocidad a la que llegó el colectivo en el momento del cruce de la intersección de Avenida de las Américas y Lisandro de la Torre. Es decir, que quedan un par de diligencias todavía pendientes, si bien ya se han agregado otras. Está agregado el informe de la División Accidentológica de la Policía, el informe preliminar. Sí. Y también se ha agregado el informe de la Dirección de Control, de Monitoreo y Control de Transporte Urbano de la Municipalidad de Paraná. Esos informes que también dan cuenta del trayecto que hizo el colectivo y las velocidades aproximadas que alcanzó, bueno, ya se han ido agregando. De hecho, se conocía, y esto también formaba parte de los resultados preliminares de las investigaciones, que este chofer se conducía a más de 70 kilómetros a la hora, cuando la máxima permitida es de 76 kilómetros a la hora, si es que no me equivoco. ¿Podría llegar a haber novedades en relación a que este chofer conducía con una distancia mayor, con una velocidad mayor? Sí, efectivamente sí. Efectivamente sí. Es evidente, por lo menos lo que a mí me impresiona de los elementos de prueba que he podido observar es que supera ampliamente los 60 kilómetros por hora, que es el máximo permitido, sin ninguna duda. Lo que pasa es que todavía no está la pericia definitiva sobre la velocidad, por lo tanto yo no les puedo dar una mayor precisión más que esa, pero que conducía más de 60 kilómetros por hora, que es la máxima permitida, es así. Doctor, consultarle también, y a propósito de lo que estaba comentando una de las amigas de Damián, a quien recién escuchábamos en una nota anterior, que no fue solamente una vida, que lamentablemente a partir de este siniestro vial se perdieron 2 vidas. Por eso, en principio, la carátula era homicidio culposo agravado, precisamente porque habían sido más de una víctima fatal. ¿Ustedes están de acuerdo con esta carátula? ¿Van a peticionar alguna otra modificación en este sentido? ¿Qué nos puede adelantar? Miren, nosotros, y yo esto lo he compartido con la familia, y yo comparto también el sentimiento de los amigos y de los allegados, y además también hay elementos técnicos. Lo que pasa es que están pendientes de producirse, ¿no? Hay elementos técnicos que a mi modo de ver como querellante, dan a entender no una conducta culposa, sino una conducta doloso con dolo eventual. Lo cual eso haría que la carátula, en vez de ser homicidio culposo, como está calificada hasta el momento, oportunamente pueda ser calificado como un homicidio simple o un homicidio doloso, lo cual obviamente cambia las expectativas de pena. Esto se está trabajando, porque nosotros para formular la acusación en ese sentido necesitamos reunir todos los elementos de prueba y practicar todas las diligencias que están pendientes, pero la querella trabaja en esa hipótesis, en esa dirección, en la dirección de que una conducta por lo menos con dolo eventual, o sea, no una mera imprudencia, una desaprensión o una distracción del chofer, sino que esto configura una conducta criminal dolosa. Me parece sumamente... Entendiendo que...
Me parece sumamente importante lo que usted está mencionando en relación a la posibilidad de un dolo eventual. Es decir, que a su criterio, si bien todavía están reuniendo todo el material probatorio, este chofer se tendría que haber hecho la representación de la posible consecuencia y por eso en algún punto ustedes están pidiendo que el homicidio deje de ser considerado culposo para que sea considerado con dolo eventual en este caso, que además aumenta la escala penal de 8 a 25 años si esto llegara a ocurrir. Efectivamente es así. Lo que pasa es que esto lleva su tiempo, digamos, porque el fiscal califica con los primeros elementos que tiene. Por eso está calificado como homicidio culposo. Al haber un resultado de 2 muertes, está calificado como, en un accidente de tránsito, en principio, como homicidio culposo. Pero esto no resta ni quita que cuando reunamos todos los elementos de prueba podamos formular una acusación con dolo eventual. Es decir, el dolo a ver, más allá de la intención del chofer, que nosotros no la conocemos porque no podemos estar en la cabeza del chofer, significa que una persona, que es un chofer profesional, se tiene que representar necesariamente el riesgo que genera con su acción. Y esto que yo creo que está claro, o que hay elementos contundentes para ir trabajando en esta dirección de que el chofer conocía el riesgo prohibido que estaba generando cuando transita a determinada velocidad, con la experiencia que tiene, y además el cruce del semáforo en rojo, que es lo determinante y el desenlace fatal de una pluralidad de víctimas. ¿Ustedes también como querella están pensando o están esperando, aguardando los análisis en relación a alcoholemia positiva o no? ¿Qué nos puede precisar también en torno a esto? Claro, en este sentido también estamos esperando los resultados toxicológicos que todavía no fueron agregados al legajo. Según tengo entendido, habría algún vestigio, pero no tengo el resultado definitivo para decirles a ustedes el chofer estaba alcoholizado. Claro. Eso no lo puedo decir. ¿Estos informes cuándo estarían o cuándo se completaría, estima usted, todo este material probatorio que es de suma importancia para esta causa particularmente? Y yo creo que en la próxima semana, a más tardar semana, estamos ahí en los plazos. Más tardar creo que semana que viene. Bien. Y por último, para que quede claro, porque hay muchos, cuando se comparte la noticia, cuando se viraliza la noticia, muchos quedaron con la impresión de que este chofer ya se lo había condenado solamente por 30 días y esto nada más es una prisión preventiva. Todavía no hay una condena firme respecto del accionar de este chofer de la línea número 6 de la empresa ERSA aquí en la ciudad de Paraná, porque la investigación está dando sus primeros pasos, como usted está bien comentando. Por eso quiero dejar en claro también primero y preguntarle si va a haber un pedido de prórroga de prisión preventiva de su parte y que la condena todavía falta muchísimas instancias judiciales para que efectivamente llegue. Exacto. Mire, la regla en el proceso penal es que el imputado, o esto en general, ¿no? El imputado y cualquier acusado debe esperar el juicio, el debate, que es la segunda etapa del proceso penal, porque nosotros estamos en la investigación penal preparatoria, en la etapa investigativa, que es la primera. Esa etapa, como regla, se debe esperar en libertad, por un principio constitucional, ¿no? De que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La regla es esperar en libertad, salvo que exista lo que se conoce como riesgo procesal, es decir, que exista o peligro de fuga o que el imputado pueda llegar a entorpecer la investigación. Estos primeros 30 días de prisión domiciliaria han estado encaminados en ese sentido. Nosotros, evidentemente, lo vamos a postular a la justicia, la continuidad de esta medida, pero es probable que el chofer pueda recuperar su libertad pasado los 30 días. Es probable si no existe algún entorpecimiento en la investigación o algún peligro de fuga. No obstante, que si el chofer llegara a recuperar su libertad, obviamente se van a imponer un montón de restricciones. Claro. Porque en el proceso penal, digamos, no solamente la prisión preventiva, que es excepcional, sino también se pueden aplicar otras restricciones. Yo particularmente, y esto también lo he hablado un poco con la familia, no soy tan partidario de la prisión domiciliaria, porque cuando se computa la pena en definitiva, esta prisión también se va a computar. Claro. Y de alguna manera le estamos computando días en su casa, cuando
a posteriori podemos aplicar una pena efectiva de prisión. Dos cuestiones más por preguntarle y lo dejamos en libertad y por supuesto le agradecemos por su tiempo para ahora al mediodía. En el GRAF tenemos probable que este chofer recupere su libertad, pero de ningún modo podría volver a su trabajo, ¿no? Preguntarle esta situación porque además para una pena específica en el caso de este que estamos analizando, también además de una hipotética condena de prisión, habría una inhabilitación para la conducción de vehículos o, por ejemplo, de colectivos también. Pero, ¿qué es lo que opina usted o qué es lo que sucedería en este caso concreto si este chofer recobra la libertad luego de haber cumplido los 30 días de prisión preventiva? De ninguna manera va a volver a conducir porque es justamente una de las restricciones que vamos a pedir. O sea, si el juez de garantía no hace lugar a la continuidad de la prisión domiciliaria, necesariamente tenemos que pedir una restricción para conducir, porque este hecho es gravísimo. Por lo tanto, yo esa posibilidad de que el chofer vuelva a conducir durante el proceso penal la tengo prácticamente descartada. Bien. Por último, me imagino que está en permanente contacto, doctor, con la familia. Desde allí, ¿qué es lo que dicen, qué es lo que le peticionan a través de usted a la justicia de nuestra provincia? Obviamente que la situación es muy dolorosa y ellos lo que quieren es un fallo justo. Y bueno, por eso, evidentemente, nosotros apuntábamos un poco a esta idea de una acción dolosa, una acción con dolo eventual, y en ese sentido la familia también comparte conmigo esas apreciaciones. Ellos no buscan una venganza, por así decirlo, porque son personas de bien que me constan, y obviamente lo que quieren es que se haga justicia y también que la justicia entrerriana dé un fallo ejemplificador, que esto signifique, digamos, que estas conductas de profesionales, porque nosotros tenemos aquí un chofer de colectivo que transporta vidas humanas, porque es un chofer del transporte público de pasajeros, lo cual la exigencia de su cuidado es muchísimo más grande que cualquiera de nosotros. Entonces, vamos a buscar esto en este sentido, es decir, también dar un ejemplo contundente de lo que no hay que hacer, digamos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información y por todo el análisis que ha hecho también en relación a este caso que se está dirimiendo ahora a los tribunales entrerrianos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen fin de semana. Concepción del Uruguay, rescatan a una persona atrapada.